Mi nombre es Lucía Vega, tengo 35 años, y esta es la historia de cómo mi acto de bondad reveló un secreto que cambiaría nuestras vidas para siempre. Todo comenzó hace 5 años cuando me casé con Andrés. Su familia era conocida en la ciudad por su riqueza y estatus social, especialmente su madre, Diana, quien presumía constantemente de su mansión en la zona más exclusiva. Yo, por otro lado, vivía modestamente en una pequeña casa que había heredado de mi tía Teresa. Era una propiedad simple pero acogedora en un barrio tradicional. Mi tía había sido una mujer misteriosa, viajaba mucho, rara vez hablaba de sus negocios, pero siempre me enseñó la importancia de la humildad y la generosidad. Diana nunca ocultó su decepción por el matrimonio de su hijo con alguien de origen humilde, como ella decía. Querida, me dijo en nuestra primera cena familiar, ¿no te sientes intimidada viviendo en este vecindario? Las casas aquí son tan básicas. Recuerdo haber sonreído, pensando en mi tía Teresa. La verdadera riqueza no está en el tamaño de tu casa, sino en la calidez de tu hogar. Diana se rió. ¡Qué filosofía tan conveniente! La vida siguió su curso. Andrés y yo éramos felices en nuestra pequeña casa, a pesar de los comentarios constantes de Diana sobre cómo deberíamos aspirar a más. Pero hace un mes, todo cambió. Diana apareció en nuestra puerta una noche, con el maquillaje corrido por las lágrimas. Lo perdí todo, sollozó mientras entraba. La mansión, las propiedades, todo. Resultó que el imperio inmobiliario de la familia había sido construido sobre préstamos y deudas ocultas. El padre de Andrés, antes de fallecer, había hipotecado todo para mantener las apariencias. Diana había seguido el mismo patrón, acumulando más deudas. El banco lo embargó todo, explicó entre lágrimas. No tengo dónde vivir. Miré a Andrés, quien parecía devastado. Su madre siempre había sido el pilar de su vida, a pesar de sus defectos. Pueden quedarse con nosotros, dije sin pensarlo. Diana levantó la vista, sorprendida. ¿Aquí? Pero, es tan pequeño. Es un hogar, respondí. Y tiene espacio suficiente. Pero, ¿dónde vivirán ustedes?, preguntó Andrés. Podemos quedarnos temporalmente en el apartamento de mi amiga Clara mientras encontramos otro lugar. Diana pareció luchar consigo misma antes de aceptar. Supongo que no tengo opción. Les entregué las llaves ese mismo día. Mientras empacábamos nuestras cosas, encontré una carta antigua de mi tía Teresa en el fondo de un cajón. Estaba fechada una semana antes de su fallecimiento, con instrucciones de abrirla solo en caso de una gran necesidad. Sentí que este era el momento. La carta comenzaba: mi querida Lucía, si estás leyendo esto, probablemente has hecho algo extraordinariamente generoso, como yo sabía que harías algún día. Es hora de que sepas la verdad sobre tu herencia. Mis manos temblaron mientras continuaba leyendo. Las palabras de mi tía revelaban un secreto que cambiaría todo. Ella no solo me había dejado la pequeña casa, sino que era la propietaria de la mayoría de las propiedades en el vecindario, incluyendo la mansión de Diana. Durante años, escribió, invertí silenciosamente en bienes raíces. Cuando la familia Montenegro comenzó a hipotecar sus propiedades, yo las fui comprando a través de diferentes empresas. La mansión fue mi última adquisición, completada justo antes de mi muerte. Me senté, aturdida. El abogado mencionado en la carta, el señor Ramírez, tenía todos los documentos. Al día siguiente, me reuní con el señor Ramírez en su oficina. Era un hombre mayor que había trabajado con mi tía durante décadas. Ah, finalmente, dijo mientras sacaba una pila de carpetas. Tu tía dijo que vendrías cuando estuvieras lista. ¿Usted sabía todo esto?, pregunté, todavía procesando la información. Teresa era una mujer brillante, respondió. Construyó un imperio inmobiliario mientras vivía en una casa modesta y conducía un auto usado. Nadie sospechaba que era la dueña de medio vecindario. Me mostró los documentos uno por uno. Mi tía no solo era dueña de la mansión Montenegro, sino de prácticamente todas las propiedades importantes en un radio de 10 cuadras. ¿Por qué mantenerlo en secreto?, pregunté. Tu tía creía que el verdadero carácter de una persona se revela cuando piensan que no tienes nada. Sacó otro documento. Y hablando de eso, ¿sabías que Diana Montenegro ha estado intentando vender propiedades que ya no le pertenecen? ¿Qué?
Sí, ha estado contactando a posibles compradores, ofreciendo la mansión y otras propiedades como si aún fueran suyas. Técnicamente, eso es fraude. Me froté las sienes. ¿Qué sugiere que haga? Tu tía dejó instrucciones específicas. Quería que manejaras la situación como creyeras conveniente, pero también dejó un plan detallado por si querías seguirlo. Mientras leía el plan de mi tía, no pude evitar sonreír. Era perfecto. Esa tarde, recibí una llamada de Diana. Lucía, querida, su voz sonaba extrañamente dulce. ¿Podrías venir a la casa? Necesito discutir algo importante. Cuando llegué, encontré a Diana sentada en mi sala, rodeada de papeles. He estado pensando, comenzó, esta casa es realmente encantadora. Y dado que has sido tan generosa, quisiera proponerte un trato. ¿Qué tipo de trato? Pregunté, aunque ya imaginaba por dónde iba. Bueno, aunque perdí la mansión, todavía tengo algunos contactos importantes. Podría ayudarte a vender esta casa por un buen precio. Podríamos dividir la ganancia y... Diana, la interrumpí. ¿No perdiste todos tus contactos cuando se reveló la situación de las deudas? Se removió incómoda. Tengo mis recursos. De hecho, ya he estado hablando con algunos compradores potenciales sobre varias propiedades en el área. ¿Te refieres a las propiedades que ya no te pertenecen? El color abandonó su rostro. No sé de qué hablas. Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. Era Diana, hablando con un comprador potencial, ofreciendo la mansión por una ganga. Esto es ilegal, dije suavemente. Estás intentando vender propiedades que no son tuyas. Por supuesto que son mías, exclamó. He vivido allí durante 20 años. Las cosas han cambiado, Diana. De hecho, hay algo que necesitas saber. En ese momento, el timbre sonó. Era el señor Ramírez con una carpeta llena de documentos. Señora Montenegro, dijo formalmente. Creo que es hora de que conozca a la verdadera dueña de sus antiguas propiedades. Diana miró los documentos con horror creciente. ¿Tú? Susurró Diana, mientras leía los documentos. ¿Todo este tiempo? No, corregí. Mi tía Teresa era la dueña. Y ahora yo heredé todo. Imposible, exclamó. Esa vieja solterona que vivía aquí. Ella conducía un auto viejo, vivía tan, modestamente. Esa, vieja solterona, era una de las inversoras inmobiliarias más exitosas de la ciudad, explicó el señor Ramírez. Compró sus propiedades una por una cuando empezaron sus problemas financieros, señora Montenegro. Diana se desplomó en el sofá. En ese momento, Andrés entró, regresando del trabajo. ¿Qué está pasando?, preguntó, mirando la escena. Le expliqué todo, la carta de mi tía, las propiedades, los intentos de su madre de vender casas que ya no le pertenecían. Mamá, ¿intentaste vender propiedades que no eran tuyas?, preguntó Andrés, horrorizado. Tenía que hacer algo, gritó Diana. No puedo vivir así. Soy una Montenegro. Eras una Montenegro, corregí suavemente. Ahora eres simplemente Diana, viviendo en una casa que te prestaron por generosidad. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Andrés, tomando mi mano. Presentarás cargos. Miré los documentos sobre la mesa, pensando en mi tía Teresa y sus lecciones sobre humildad y compasión. No, decidí. Pero habrá condiciones. Diana levantó la vista, esperanzada. Primero, dejarás de intentar vender propiedades que no te pertenecen. Segundo, comenzarás a trabajar como administradora en una de las propiedades, con un salario normal, como cualquier empleado. ¿Trabajo? ¿Yo? Parecía escandalizada. Tercero, continué, tomarás clases de administración financiera. El señor Ramírez las impartirá. ¿Y si me niego?, preguntó Diana. Entonces presentaré cargos por intento de fraude inmobiliario. Y créeme, con las grabaciones que tenemos, irías a la cárcel. El silencio llenó la habitación. Finalmente, Diana asintió, derrotada. Los meses siguientes fueron de transformación. Diana, sorprendentemente, resultó ser una administradora competente una vez que dejó de lado sus aires de grandeza. Las clases con el señor Ramírez le enseñaron el valor del trabajo honesto y la gestión responsable. Andrés y yo nos mudamos a la mansión,
pero la mantuvimos simple, convirtiendo gran parte en un centro comunitario para el vecindario. Un año después, durante una cena familiar, Diana me sorprendió. «¿Sabes?», dijo, removiendo su café, «tu tía Teresa vino a verme una vez, años atrás. Me ofreció ayuda cuando empezaron nuestros problemas financieros, pero yo la rechacé. Era demasiado orgullosa para aceptar ayuda de alguien que vivía tan modestamente». «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora entiendo lo que ella sabía, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en cómo lo usas y en cómo tratas a los demás». Sonreí, pensando en mi tía. Esa era su lección favorita. «Me tomó perderlo todo para aprender eso», admitió Diana. «Y me tomó ver tu generosidad para entender que el dinero no hace a la persona». Hoy, nuestro vecindario es diferente. Las propiedades siguen siendo lujosas, pero hay una sensación de comunidad que nunca existió antes. Diana dirige el programa de asistencia financiera en nuestro centro comunitario, compartiendo su experiencia sobre los peligros del orgullo y la importancia de la humildad. Y en mi oficina, sobre mi escritorio, mantengo la foto de mi tía Teresa, sonriendo con su viejo suéter y su auto usado, recordándome que las apariencias engañan y que la verdadera grandeza a menudo viene en los paquetes más humildes. Gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima historia.